Lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar un poco del capítulo 15 del libro de Tanya, que es un capítulo que en realidad es una gran revolución en el pensamiento hasídico y tiene en sí grandes lecciones de vida de paso. Pero para entender la idea que el Alter Rebbe, el autor de este libro, que está presentando en este capítulo, había que hacer una pequeña introducción. En los primeros 14 capítulos de Tanya, el Alter Rebbe, que es el autor del Tanya, es que no conozco el nivel de todos que están aquí, voy a tratar de mantenerme en el medio, y si no entienden todas las palabras o todas las referencias, pueden escribir en el chat, y al final también podemos tener un tiempo para preguntar. Entonces vamos a apuntar de ir un nivel promedio, porque hay muchas personas que ya han estudiado de este libro antes. De todas formas, el Alter Rebbe en este capítulo, bueno, en los primeros 14 capítulos de Tanya, estableció la definición de qué significa un tzadik, qué significa un rasha y qué significa un benoni. Son tres personajes distintos que quizás las palabras tzadik escuchamos la gente mencionar a veces cuando alguien hace un niño hace un acto de bien, dice que tzadik. También escuchamos la palabra rasha cuando alguien hace un acto malo, escuchamos ese término, pero aquí en este libro estos términos significan otra cosa totalmente. Y el Alter Rebbe explica de que cuando uno nace con Tov y con Ra. Dentro de nosotros hay una existencia de bien y hay una existencia del mal. Todo el mundo. Hay Tov y hay Ra. Los términos más conocidos son Yetzer Tov y Yetzer Hara, pero aquí se desarrolla este tema mucho más allá de un Yetzer Tov y un Yetzer Hara, una inclinación, sino hay en realidad toda una existencia de Tov, de bien, y toda una existencia de mal dentro de nosotros. Y eso es una realidad que todos tenemos que asumir y saber que lo tenemos dentro de nosotros. Ahora, la forma en que ese Tov Vara, ese bien y mal, existe dentro de nosotros y la proporción en que existe dentro de nosotros, realmente esto es como podemos determinar si alguien es tzadik o si alguien es rasha o si alguien es benoni. No estamos refiriéndonos a tzadik en el término de alguien que es religioso o alguien que cumple muchos mitzvot. Y no estamos refiriéndonos al rasha como alguien que es un malvado, un malo, un asesino, un ladrón. No, estos no son los términos que estamos usando acá, sino simplemente cómo es si hubiese una forma de medir adentro, una resonancia magnética de la situación del mal y bien que está dentro de nosotros. Bueno, cada uno de nosotros tendríamos otra proporción, sería distinto. Quizás ese device se llamaría un almómetro, ¿no? Para poder medir la situación de tu alma y ver, mira, esta persona tiene tanta porcentaje del mal, de Ra, y tanta porcentaje del bien. Pero al nacimiento todos llegamos aquí igual, en el sentido que tenemos Tov y tenemos Ra. Eso es lo que explica el Alter Rebbe. Ahora,
el tzadik, ¿quién es? El tzadik es un ser, es un Superman. Es una persona que logra eliminar el mal de sí totalmente y queda dentro de él solamente Tov. Y es algo muy poco visto, muy poco visto. Muy pocas personas llegan a esto. El ejemplo de esto en la Torá es el rey David HaMelech. Y la forma que se describe esta cirugía en donde el mal es quitado de él, dice, Velibi halal bekirbi. Y mi corazón, dice David HaMelech, o sea, el sitio donde estaba el Ra, el mal, está vacío, o sea, porque ya lo quitó completamente de sí. Por eso el término tzadik en su sentido real, en su sentido esencial, refiere a muy pocas personas. La Gemara dice que hay solamente, en cada generación tiene que existir 36 tzadikim. ¿Qué quiere decir esto? Ya pueden entender de los billones de personas que existen en el universo, en nuestro mundo, pues Hashem tiene que asegurar que siempre haya 36. Es muy poco el porcentaje. Hoy no vamos a entrar, pero el Alter Rebbe sí entra en eso, en los diferentes tipos de tzadikim, tzadik betovlo, tzadik veralo. Esto no es el punto de hoy, pero eso es el tzadik. El tzadik es que logró eliminar el mal de sí. Y es algo increíble, por eso es un ser totalmente sincronizado con Hashem, porque no hay nada en su ser que va en contra de la voluntad de Hashem. Es un canal a través del cual fluye la energía de Hashem sin ningún tipo de interferencia, porque no hay Ra, no hay mal dentro de él. Por el otro lado, tenemos el Rasha. El Rasha, obviamente, no solamente tiene mal dentro de sí, sino ese mal está en muy buenas condiciones, o sea, está bien ejercitado y encuentra muchísima expresión en la vida del Rasha. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo el mal se expresa? El mal se expresa tiene 3 formas de expresarse. Las 3 formas de expresarse son machshavá, en el pensamiento se puede expresar el mal, en el dibur, el habla puede expresarse, y en la acción. Entonces, cualquier acto, no tiene que ser un acto así tan malo o negativo como robar, sino cualquier acto que va en contra de Hashem. Entonces, ¿qué ha pasado? Entonces, el mal que está dentro de nosotros encontró forma de expresarse. Si hablamos mal de alguien, el Ra, el mal que está dentro de nosotros, encontró una forma de expresarse a través de este Lashon Hara. Si pensamos en algo que es malo, el mal encontró una forma de expresarse a través de nuestra mente. Si hacemos algo que es malo en el sentido prohibido, cosa que Hashem nos pidió que no hagamos, entonces el mal que está dentro de nosotros encontró una forma de expresarse a través de la acción. Esas son sus 3 avenidas de salida, de simplemente ser una existencia dentro, de encontrar expresión. Por eso, la gran mayoría de nosotros probablemente, debo hablar por mí mismo, no debo hablar por más nadie, pero somos, digamos, de esa categoría. De esa categoría que no solamente tenemos el Ra, sino el Ra encuentra expresión. En esto también hay infinitos niveles
de cuánta expresión encuentra, qué tan a menudo encuentra expresión, y etcétera, etcétera. Esto también, el Alter Rebbe habla de esto en los capítulos anteriores. El verdadero héroe de este libro se llama el Benoni. ¿Y quién es él? El Benoni adentro parece mucho como el Rasha. El almómetro, si toma la imagen del Ra y Tov, posiblemente la situación adentro podría ser hasta peor que un Rasha. O sea, porque eso realmente no lo controlamos tanto. El estado de Tov y Ra, cómo se encuentra dentro de nosotros. Pero esta persona es algo, es el héroe en el sentido de que tiene totalmente trancado cualquier salida de ese mal hacia afuera. Seguramente lo tiene trancado en lo que es la acción y seguramente lo tiene trancado completamente cualquier salida hacia afuera, el Ra, en el habla, inclusive tiene trancado la salida del Ra, inclusive en su machshavá, en su pensamiento. Salvo en una pequeña área que el Alter Rebbe menciona, que es como el antesala al pensamiento, que ahí, que uno no controla si simplemente apareció, ahí sí el Benoni no controla el hecho de que entró. Pero una vez que entra, a partir de ahí, ya tiene todas las puertas, están bien trancadas. Y esto entonces es una vida, obviamente, de una gran lucha y es una vida, o sea, de un control muy grande. Entonces, ¿quién es el Benoni? El Benoni por dentro parece mucho al Rasha, porque tiene Ra, pero su conducta, si lo vemos por fuera, parece mucho como un tzadik, porque su conducta es el de similar al tzadik, pero es muy lejos de ser un tzadik. Muy lejos, porque el tzadik no tiene Ra, no tiene mal, mientras que él sí lo tiene. Hasta aquí estamos claros. Esto es un resumen muy general de 14 capítulos de Tanya. ¿Ok? Muy general, que obviamente ahí es con mucho más lujo de detalles, desarrollado con mucho detalle. Ahora, entonces el Benoni es alguien sumamente especial. Y él es nuestro modelo. El modelo y el anhelo de cada persona, ¿cuál es? No de llegar de ser un tzadik, sino el anhelo de todos nosotros es de llegar de ser un Benoni. Porque, como dijimos, la eliminación del mal completamente de uno es cosa de tzadikim y muy pocas personas pueden lograr eso. No quiere decir que no tenemos que intentar y tratar, que también es otro tema que el Alter Rebbe habla, pero en realidad nuestra vida va mucho más enfocado hacia ser un Benoni que ser un tzadik. Y esto es la forma en que el Alter Rebbe comenzó el capítulo 14 de Tanya, cuando él dice, Kol Adam yachol lihiyot Benoni bechol et ubechol sha'ah. Toda persona puede llegar de ser un Benoni en cada momento. ¿Por qué? Porque aquí ha-Benoni eno moes bara. El Benoni no le es repugnante el mal. No solamente que no le es repugnante, le llama la atención, la atrae el Ra, porque el Ra es parte de su existencia. Pero él llega, este Benoni nunca permita que ese Ra llegue a Poel Mamash, a una expresión actual, y por eso es un Benoni. Y ahora viene el capítulo 15.
donde el Alter Rebbe introduce una idea sumamente revolucionario. En Venezuela no se gusta tanto esta palabra revolucionario, pero por falta de otra palabra, realmente es una idea increíble. Empieza a explicarnos de que el hecho de que nunca, el mal nunca encuentra expresión por el pensamiento, por el habla y por la acción, no es suficiente. O sea, el hecho de que llegaste de ser un Benoní no es suficiente. Sino, es importante cómo llegaste de ser un Benoní. ¿Cuál es el proceso que utilizaste? ¿Qué método usaste para llegar a eso? ¿Ok? Y voy a leer algunas, no voy a leer todas las palabra por palabra, pero voy a tratar de leer unos extractos, traducirlos y después tratar de explicarlo. Dice el Alter Rebbe en el principio de este capítulo, dice, ahora después de estos 14 capítulos, yo quiero explicarles el significado de un versículo que sale en el libro de Malachi. Malachi es el último de todos los profetas, que por cierto, este pasado Shabbat leímos la Haftarah, era de este libro, de Malachi. Entonces, en Malachi, en el tercer capítulo, en el Pasuk 18, hay un versículo que dice así. El versículo dice, y retornaréis y veréis la diferencia entre el hombre justo y el malvado, entre aquel que sirve a Dios y aquel que no lo sirve. Entonces aquí tenemos 4 individuos que están siendo mencionados, ¿no? Tenemos un hombre justo, que es el tzadik, ya lo conocemos. Rasha, Ureitem ben tzadik le rasha, que es justo y malvado. Malvado también lo conocimos hace poquito. Pero después dice, entre aquel que sirve a Dios y aquel que no lo sirve. Aquí hay un problema. Aquí no tenemos 3 personas, aquí tenemos 4. Tenemos tzadik, tenemos rasha, tenemos aquel que sirva a Dios y tenemos aquel que no lo sirve. Entonces, si quisiéramos colocar estos individuos en el contexto del Tanya, de lo que hemos hablado hasta ahora, diríamos que tzadik es tzadik, muy bien. Rasha es rasha. Oved Elohim es Benoni, porque ¿qué es Oved Elohim? Oved significa que él está trabajando, él está fajado. Oved significa que está trabajando, es un esfuerzo, tener un deseo adentro, tener una tentación de hacer algo. No sé cómo se dice la palabra urge. How would you say urge? Una ansia. Urgencia, una urgencia, una necesidad, una... Necesidad, o sea, quieres hacer algo, ¿no? De verdad que algo. ¿Y eso de dónde está surgiendo? ¿Está surgiendo dentro de ti? ¿Está surgiendo del Ra que existe dentro de ti? Está exigiendo, está diciendo, no, vaya a hacer esto, vaya a pensar esto, diga esto. Entonces el Ra está buscando y tú tienes trancado todas las entradas, las fronteras entre el Ra, lo tienes totalmente aislado. De alguna forma no encuentra por dónde agarrar. Esto es un Oved Elohim.
También el Alter Rebbe hace énfasis sobre la palabra Elohim, porque sabemos que Hashem tiene diferentes nombres, ¿no? Hay el nombre de Hashem y el nombre de Elohim. Elohim siempre se refiere al Teva, a la naturaleza, ¿correcto? Entonces, tú tienes una naturaleza también. Entonces, tu naturaleza se asocia con el nombre de Elohim. Entonces, Oved Elohim significa que trabajo mi naturaleza. No tengo una naturaleza, tengo este Ra que me está tratando de convencer de hacer algo y los tengo totalmente dominado. Ok, entonces ya ahí tenemos los tres protagonistas del Tanya. ¿Quién entonces es este individuo que lo estamos diciendo Asher lo avado? Que no sirva a Hashem. ¿Quién es él? El Rasha no es porque ya dijimos Rasha. El Tzadik seguro no es porque Hashem no solamente es un Oved Elohim, el Tzadik es el único que es un Eved Hashem. Eved significa que es ya tiene el título. Ya tiene el título Eved Hashem. El único que puede tener un título en esta vida es un tzadik, porque solo al sacar el mal de sí, entonces ya no va a tener que luchar más con su propio mal. Ahora él tiene otras cosas, otras tareas. Tiene que luchar con el mal de todo el pueblo judío. Esto también es un gran reto, pero en su propia vida ya eliminó el mal. Entonces no es el Benoni, dijimos, es Oved Hashem. ¿Quién es Asher lo avado? Y aquí viene la gran novedad que el Alter Rebbe introduce acá. Y dice, ¿sabe quién es el lo avado? El lo avado es un Benoni también. ¿Qué quiere decir? Wow, es un individuo que jamás piensa, jamás habla, jamás hace algo que no debería hacer. Nunca. Y sin embargo, la Torah está diciendo aquí, dice el Alter Rebbe, que él se llama lo avado. No está sirviendo a Hashem. Adivina cómo puede ser eso. ¿Cómo puedes tener un individuo que está perfecto en su conducta, en todos los sentidos? Se levanta en la mañana, reza y estudia todo el día, nunca habla lashon hara, hace todas las mitzvot. No hay expresión, el mal lo tiene trancado completamente. ¿Cómo puede ser que alguien con ese, digamos, esa descripción puede ser llamado lo avado, que no está sirviendo a Hashem? Entonces aquí es el punto que el Alter Rebbe introduce aquí. Él dice porque es importante, muy importante, ¿por qué no está ese Ra expresándose? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el por qué? ¿Cómo llegó él a trancar ese mal, este Ra que está dentro de él? ¿Cómo logró al hacerlo? Entonces, hay dos formas que uno puede haberlo logrado. Una forma que lo logra es trabajando duro. Y en el término de Tanya, con mucha meditación, mucha contemplación en la grandeza de Hashem y la importancia, o sea, es todo un procedimiento. El Alter Rebbe lo describe, bueno, realmente está repitiendo algo que ya dijo previamente en Tanya, que esto no es que en un momento lo logra controlar, sino primeramente tiene que meditar. Él tiene que meditar ¿en qué?
tiene que meditar en Gedulat Hashem, en la grandeza de Hashem. Y de esa meditación, de meditar, entonces sabemos que la mente, que es Chokhmah, Binah y después Dat, primeramente la idea va asentando en su mente hasta que logra hacer clic dentro de él, después se convierte en una emoción, él siente Ahavat Hashem, amor a Dios, siente temor a Dios, o sea, es todo un procedimiento difícil que requiere mucho trabajo de parte de este Benoni, y a través de ese trabajo logra detrancar la salida del mal hacia afuera. Pero hay otras personas que nacen y tienen una tendencia natural de ser, por ejemplo, estudiosos. Y el Alter Rebbe en Likutei Torah, en otro lugar, explica que esa tendencia de estudio también existe entre los no judíos. Él trae de que habían grandes filósofos de otros pueblos que eran de familias sumamente importantes y tenían acceso a todos los placeres de este mundo, pero dejaban a un lado todos estos placeres y simplemente su deleite y su placer era en estudiar y conocer la filosofía. Y esto dejaban, no les interesaba, no les atraía todo el mundo físico y material, no les era para ellos algo atractivo, sino su naturaleza es tal. Hay personas que tienen la naturaleza, y él tiene hasta un nombre, en el Zohar, menciona realmente que hay 4 temperamentos, ¿no? El más conocido es Marash Jorah, cuando alguien es muy así, depresivo y la persona es muy así, la expresión que se usa es un Marash Jorah. Marash Jorah significa es una persona muy así, de temperamento negro, así se llama, Shchorah, Marash Jorah. Y después habla ahí de Mara Leveiná, uno que es de blanco, se habla de Mara Sumka, que es de rojo, y Mara Yeroká, que es de verde. Hay 4 colores, 4 temperamentos distintos que el Zohar habla, pero este que tiene ese temperamento no requiere mayor esfuerzo para él, ¿ok? Estudiar y estar metido en cosas que son de un nivel más elevado que el resto de la gente, que sí tiene una atracción natural, y obviamente los que tienen atracción, que son la mayoría, también hay distintos niveles de atracción. Los que son de rojo, pues quieren agarrar todo el mundo material de una sola vez, ¿no? Hay gente que sí están atraídos, pero tiene un gusto un poco más refinado, pero su gusto es hacia las cosas físicas y buenas de esta vida, ¿no? Pero hay este individuo que él, por su propia naturaleza, es Marash Jorah. Y esto no es solamente en el pueblo judío, es uno de los temperamentos, es una de las formas que Hashem crea la gente. Ahora, si tienes un Benoni, y la razón por qué él es Benoni no es porque ha meditado y pensado y luchado para llegar a esto, sino porque es un Marash Jorah. Es una naturaleza de él, es una naturaleza. Y Baruch Hashem, por su suerte, él nació en un ambiente donde la enseñanza era, o la expresión de ese Marash Jorah
era a través del estudio de Torah y no a través de estudio de otra cosa, porque quizás si fuera un griego hubiera estudiado Aristóteles y hubiera estado metido en un, no sé, en un convent en algún lado, ¿no? Todo el día estudiando Jochmat Hitzoniot, otro tipo. Entonces, pero él, Baruch Hashem, por suerte cayó en otro ambiente y por eso, no, para él, no es un gran esfuerzo, o sea, porque ni siquiera le atrae tanto el mundo material, el mundo físico, de tal forma que tiene que luchar tanto para no agarrar esto. Y por lo tanto, ¿cuál es el resultado final? El resultado final es que su machshava, su dibur, su maaseh, su pensamiento, su habla y su acción es en un estado perfecto. Y estudia y hace todo correcto, pero ¿qué es lo que le falta? Es lo avado. Lo avado significa que no hay avodat Hashem. No está trabajando para llegar a eso. ¿Cuál es el problema? Si puede mostrar resultados sin hacer esto, ¿cuál es el problema? Si al final el resultado es como Hashem quiere, no hace nada. Y aquí el Alter Rebbe dice algo muy interesante. Dice, porque nosotros tenemos que romper nuestro teva. Tenemos que cambiar nuestro teva, nuestra naturaleza. Porque la teva nuestra, la naturaleza nuestra, pertenece al nefesh habehamit, al alma animal. No pertenece al alma divina. Este teva, la naturaleza, en que en uno va a ser de una manera, de otro sea de otra manera, y en este individuo del cual estamos hablando, es de una manera que con las herramientas básicas que nosotros tenemos, que es que cada judío ama a Hashem naturalmente, pero la mayoría simplemente por su interés en este mundo tiene tapado ese amor natural que tenemos, no tenemos acceso, tenemos que trabajar para llegar a eso. Él no le está realmente, entonces él no está realmente trabajando. Él debería entonces también buscar en qué área puede desarrollar también su propia naturaleza. No es suficiente el resultado. Tiene que haber el cambio de nuestro teva. Esa es una lección sumamente importante para todos nosotros. Porque hay personas que pueden estar en un comfort zone que, digamos, es bueno. Está haciendo lo correcto, está haciendo todo lo que deberían hacer, pero pueden estar en el mismo lugar 50 años. Y no se les ocurre que está muy bien, pero en el momento que falta el elemento de Oved Hashem, uno está en peligro de convertirse en lo avado. Y lo interesante es que ese lo avado da vueltas en sitios de Kedushá. Tú dirías que, como está estudiando, haciendo mitzvot, ¿qué lo avado? ¿Qué teva? Porque hay algo negativo. Sí, el teva de la persona se mete en esta área y ese ambiente y se disfraza, o sea, de una forma y encuentra el mal expresión en su vida a través de sus propios actos de bien. Es tan sutil esto, que uno tiene constantemente que no solamente preguntar ¿cuántas mitzvot estoy haciendo? ¿Qué mitzvot estoy haciendo? Que eso es muy importante. Sino, ¿cuánto esfuerzo estoy haciendo
para lograr lo que estoy logrando. Y si no estoy haciendo esfuerzo, tengo que buscar una área en mi vida donde hago esfuerzo. Con esta idea, el Alter Rebbe explica un relato en la Gemara muy interesante. La Gemara cuenta sobre un sabio, Rabbi Yossi ben Kisma, gran sabio, que fue a Rabbi Hanina. No sé si estoy citando bien los sabios, pero creo que es así. Es una Gemara en el Tratado Avodah Zarah, que Rabbi Hanina fue a visitarlo cuando él estaba enfermo y empezaron a conversar entre otras cosas. Y él quería saber si él tenía una porción en Olam Haba. Entonces dijo, bueno, aprovechó la visita y este es un gran tzadik, un gran conocedor de todo. Entonces él dijo, ¿qué opinas? ¿Usted cree que yo tengo una porción en Olam Haba? Ahora estamos hablando de uno que era de los Asara Harugei Malchut, uno de los 10 mártires, Rabbi Hanina, y él está preguntando a Rabbi Yossi si él cree que si tiene una porción en Olam Haba. O sea, si la respuesta es no, estamos todos fregados. Porque si él, uno de los 10 mártires, un sabio de la época del Talmud, de los grandes, está cuestionando si tiene Olam Haba, pues entonces Rabbi Yossi no es que le dice, claro que tiene Olam Haba. No le dice eso. Le dice, ¿sabe qué? Cuéntame algo que hiciste. Cuéntame algo dime una mitzvah, algún cuento, algo que pasó contigo. Ok, entonces le cuenta, ¿sabe qué? Que yo tenía realmente 2 paquetes de dinero, porque él era aparentemente el Gabbai Tzedakah, el que se repartía en la Tzedakah a la gente pobre. En este caso era Purim. Y él tenía 2 paquetes. Uno era su personal, su dinero personal. Y en el otro era el dinero de Tzedakah. Y por error de él, agarró su propio dinero y lo repartió. En vez de agarrar el dinero de la Tzedakah. Y después cuando se dio cuenta, halajicamente él pudiese ahora, o sea, agarrar de la tzedakah y volver a, o sea, pagar lo que él pagó con su propio dinero. Él no se sentía cómodo haciendo esto, dejó todo para la tzedakah. Entonces, eso es el acto. Eso es el acto que le contó. Eso fue lo que él hizo. Entonces, Rabbi Yossi ben Kisma, cuando escucha eso, dice, ay, si hiciste esto, ojalá que mi porción sea como la tuya. Entonces, el Alter Rebbe entra en todo un análisis interesante acerca de esta historia, porque obviamente la historia trae algunas preguntas obvias. O sea, primeramente, ¿cuál era su duda? Si tenía Olam Haba. Era uno de los grandes sabios, claro que tiene Olam Haba. Pero digamos, por X razón, no lo pensaba, no sabía si tenía o no. Ok. ¿Cómo va a determinar Rabbi Yossi ben Kisma por ese único acto que de paso ni parece ser el gran, tú sabes, la gran salvación del mundo que hizo con dar una tzedakah adicional? ¿Cómo es esa historia? Y lo explica. En realidad es una explicación más larga, pero solamente para dar la explicación resumida, él dice que Rabbi Hanina realmente tenía en sí esa pregunta que aquí estamos hablando. Él quería entender si lo que el nivel que había él logrado, claro, él sabía que el mal no tenía ningún tipo de expresión en su vida, y todo lo contrario.
Pero lo que no sabía es si eso era porque era su teva, era su naturaleza, o si era que de verdad había fajado para llegar a eso. Porque llega un punto donde quizás él tenía esa duda. Eso era su duda. Su duda no era, entonces evidentemente el nivel de Olam Haba al cual él estaba refiriendo era para personas que han esforzado, no solamente el que hizo todo lo correcto sin esfuerzo. Entonces, cuando le preguntó, dime algo, entonces eso era como un análisis psicológico acerca de su personalidad. Era un examen de su personalidad cuando le pregunta acerca y él explica de que las personas que tienen, digamos, la tendencia, las personas que tienen esa tendencia de Marash Jorah, también tiendan de no ser tan amplios con el dinero. Entonces él dice que cuando él responde, él dice que dio todo, se vio que él sí es de esa, digamos, de este mundo material. Y en otras palabras le estaba diciendo, ya, yo percibo en ti que fue con esfuerzo que lograste lo que lograste. Ojalá que yo tenga ese nivel, digamos, de recompensa que tendrás tú. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Que muchas veces estamos enfocados si estamos haciendo el bien. Como la famosa pregunta que la gente dice, mira, Rabino, si soy una buena persona, ¿por qué tengo que hacer mitzvot? Entonces mi respuesta siempre es, pues, si fuese una mala persona, ¿entiendes? Quizás tendrías que trabajar en ser buena persona. Pero si ya eres una buena persona de nacimiento, ¿qué? ¿Viniste aquí puro mantenimiento? ¿Qué? Tiene que hacer algo. Tienes que cambiar. ¿Ok? Ya eres una buena persona. No vamos a discutir eso. Eres una buena persona. Baruch Hashem. ¿Pero eso lo lograste tú o cómo? Eres una buena persona porque Baruch Hashem tiene buenos padres, tuviste una buena educación. Ok, tú luchaste algo para ser buena persona. Hiciste algo especial para hacer eso. Capaz tienes otra persona que es o sea, que tiene una naturaleza de ser mala persona. Esa persona, si lo ves que es buena persona, logró algo en su vida. Logró porque trabajó para ser una buena persona. ¿Tú qué hiciste? Entonces, con esa pregunta te estás delatando a ti mismo. Es porque eres una buena persona. Es que tiene que hacer otra cosa. Tiene que trabajar en algo. Tenemos no solamente que tener el resultado final de hacer el bien. Eso es muy importante. Pero más allá de esto, también lo que tenemos que tener es constantemente un esfuerzo. Tenemos que preguntarnos si estoy haciendo algún esfuerzo y si no, tenemos que buscar en qué área puedo crecer que para mí es un esfuerzo. Y eso también viene a responder a la idea de que muchas veces cuando uno está en su proceso de crecimiento, siempre busca aceptar sobre sí cosas que caen bien con su personalidad, que no son, digamos, demasiado intrusión en su estilo de vida, ¿no? Y eso es muy positivo, porque si con tal que agregaste algo es positivo. Pero a veces cuando vas a tomar la próxima decisión, capaz busca algo que te cuesta. Al revés. No buscas algo que viene como anillo al dedo. Busca algo que requiere Avodat Hashem, que requiere un poco de servicio, porque ahí es donde tocas la eternidad. Ahí es donde tocas el más allá, porque cuando tú sales de tu naturaleza, cuando eres un Oved Elohim,
Entonces, eso hace que midá keneged midá, Hashem responde también así, contigo va más allá de la naturaleza. Si tú vives solamente dentro de tu naturaleza, pues recibes de la naturaleza. Pero tu milagro es salir de tu naturaleza, ir más allá, ser Oved Elohim, y así logras realmente de llegar a sitios que nunca hemos llegado. Y eso entonces, dice el Alter Rebbe, es la explicación de este pasuk, de estos 4 individuos. Llegará el momento que se va a poder percibir la diferencia entre el tzadik y el rasha. Ben Oved Elohim, entre aquel que sirva a Hashem, el Benoni, la Shelo Abado, y el Benoni que no lo sirve. Quizás esa distinción es la distinción más difícil de determinar, pero Hashem sí lo puede determinar. Y eso también nos dice que deberíamos apreciar cuando vemos en otro judío que está haciendo un esfuerzo. La gente es muy rápido de juzgar. Esto sí es religioso. Mira cuántos mitzvot hace. Esto no es. Quizás esa persona, para hacer las pocas mitzvot que hace, está haciendo más esfuerzo que uno que hace mucho más. Ahí no se puede determinar simplemente por cantidad. Pues ojalá que a través de que cada uno de nosotros hacemos nuestro pequeño milagro y salimos de nuestro comfort zone, Hashem nos va a mandar su milagro que tanto necesitamos hoy. Y estos días que se conviertan días de luto. Y además de eso, son días que nosotros tenemos nuestra propia dificultad ahora, que se convierta en días de alegría con la llegada de Mashiach, Meirav Yameinu. Si quieren, puedo recibir algunas preguntas, si es que hay. Muy buena tu clase, Shui. Gracias. Interesantísima, y creo que va a ser abrir una beta de conocimiento, de fortalecimiento y de mejoramiento personal. Muchas gracias. Entonces, si hay silencio, voy a asumir que todo quedó muy claro. Ok, pues entonces, con el favor de Dios, nos veremos el miércoles que viene.